Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yelixa Isabel Bayona Ramírez, estudiante de Tecnología en Gestión Comunitaria, primer semestre del Instituto Superior Educativo Rural, ISER. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que está dando de qué hablar en todo el mundo. Se trata sobre el racismo. En primer lugar, hablar sobre el racismo es un gran reto, ya que el racismo en este país es un tema marginal que toca las fibras más sensibles de la sociedad. Podría señalarse como un gran insulto a la población como privilegios raciales. En segundo lugar, porque identificar las relaciones entre el fenómeno del racismo parece descabellado. Durante ya algunos años en Latinoamérica se ha venido configurando un proyecto de investigación denominado Proyecto Modernidad, Colonialidad, o lo que se denomina hoy en día los estudios decoloniales. Estos estudios nos brindan un posible camino para entender la complejidad del racismo en contextos como Latinoamérica y reflexionar sobre el plano colombiano. Y quiero resaltar una frase que me gustó mucho de la escritora canadiense Margaret Atwood, que dice: espero que las personas finalmente se den cuenta que solo hay una raza, la raza humana, y que todos somos miembros de ella. El racismo es un sentimiento exacerbado del sentido racial de un grupo étnico que habitualmente causa discriminación o persecución contra otros grupos étnicos. Es fundamental señalar que para hablar de racismo hay que hablar de una idea de raza y cómo esta fue construida en el contexto latinoamericano. Señala que la idea de raza fue el instrumento más eficaz de denominación social inventado en los últimos 500 años. Esta fue impuesta como criterio básico de clasificación social universal de la población del mundo y con ella fueron construidas unilateralmente las principales nuevas identidades sociales y geoculturales del mundo: indio, negro, amarillos, aceitunados o asiáticos, blancos, mestizos, entre otros. Raza como categoría mental de la modernidad. Se originó como referencia a las diferentes fenotípicas entre las conquistadoras y los conquistados, y que fue muy pronto construida como referencia a supuestas estructuras biológicas diferenciales entre esos grupos. Ahora bien, de la mano del modelo de raza vigente hoy en día, el racismo se constituyó en un sistema de dominación mundial donde los otros no europeos fueron percibidos y tratados sistemáticamente como diferentes e inferiores, y en el caso de pueblos africanos y originarios en América como no humanos. Este sistema se estructura en dos grandes escenarios. El primero, el escenario de las ideas como un conjunto de prejuicios, estereotipos, imaginarios y actitudes frente a los otros racializados. Y el segundo escenario es el de las prácticas. En este sentido, el racismo, más allá de ser una ideología, es una práctica de una medida que se aprende discursivamente a partir de las conversaciones, relatos, libros de texto, literatura, programas de televisión, estudios científicos, y se expresa a partir de formas de discriminación que son sostenidas, explicadas y legitimadas por el discurso. ¿Ya? Ahora quiero darles a conocer cuáles son los tipos de racismo que existen. El primero es el racismo aversivo. Es un tipo de racismo sutil porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y los comportamientos racistas. En el racismo aversivo se pretende la igualdad de derechos y la libertad para que cada grupo viva su propia cultura abiertamente. En cambio, las actitudes racistas se producen mediante la distancia contra la otra persona, falta de empatía o mostrando frialdad. El segundo es el racismo etnocentrista. Este tipo de racismo está basado en la superioridad cultural del propio grupo, por lo que éste asume que otros grupos diferentes suponen una amenaza cultural. En este tipo de racismo no hay derecho a la igualdad y se cree que las personas que son una raza diferente a la propia deben someterse al grupo predominante. El rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, religiones o lenguas de otros grupos étnicos son actitudes recurrentes en este tipo de racismo. El tercero es el racismo simbólico. El racismo simbólico aboga por el derecho a ser iguales, pero con matices
El derecho a ser iguales existe, pero para ámbitos puntuales o ciertas situaciones. Un ejemplo que explica el racismo simbólico es la libertad que tiene cada grupo para vivir como quiera, pero en áreas limitadas para dicho grupo. Estas actividades provocan una segregación cultural entre los distintos grupos, lo que a su vez produce distanciamiento entre otros miembros. El cuarto es el racismo biológico. Es el tipo de racismo menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior a los demás, que amenazan con degenerar la raza que es considerada principal. El racismo biológico no cree que los miembros de otras razas deban tener ningún derecho. Piensa que deben ser excluidos totalmente o incluso apuesta por la segregación física. Un ejemplo de este tipo de racismo fue el llevado a cabo por el régimen nazi en los años 30 y 40. Consideraban la raza aria como una raza pura y superior. Por estos días se está dando de qué hablar sobre la muerte de un afroamericano, George Floyd, de 46 años, donde un policía estadounidense lo mató por el simple hecho de ser afroamericano. Por este y otros más actos de racismo se dice que un odio irracional contra aquellos que no pertenecen a otra raza, que son diferentes. Si partimos de que para la casi mayoría absoluta de biólogos no existe otra raza humana que el Homo sapiens o todas las demás diferenciaciones son productos integrantes ideológicos, sociales o políticos, parece que este término ya cojea desde su propia raíz. La historia del ser humano está plagada, por desgracia, de casos y casos en los que unos han dominado sobre otros, de guerras y odios contra pueblos ajenos por la simple necesidad de tener que odiar a alguien y discriminar injustas que han dividido a los pueblos desde hace demasiado tiempo. Según los últimos datos estadísticos, del 20.2% de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año. Grandes nombres como Martin Luther King, Rosa Parks, Rigoberta Menchú o Nelson Mandela han pasado a la historia precisamente por haberse convertido en los rostros visibles en todos aquellos excluidos y maltratados que decidieron no seguir bajando la cabeza y defender los derechos inalienables que poseen como personas libres, desde la esclavitud que asoló al mundo durante siglos, hasta las consecuencias de las políticas expansionistas de las potencias europeas y las políticas raciales que por desgracia se extendieron tantísimo en el siglo XX. El racismo ha sido siempre una herramienta que para determinados poderes o sectores de la sociedad para dirigir a las masas contra un falso enemigo al que poder culpar de todos los males del mundo. Para honrar y recordar el espíritu de todos aquellos que lucharon por la igualdad de todas las personas, cuyos esfuerzos e ideas se ven plasmadas en el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Este tema del racismo nos lleva a reflexionar y hacer un análisis de conciencia propia y colectiva sobre cómo se siente la población afrodescendiente, siendo ésta un ser humano igual a todos, con familias, sentimientos, creencias, sueños e ideales, no a la discriminación racial. Doy gracias a ustedes y a la profesora Belsi Araque por haberme dado esta oportunidad para dar a conocer un poco más sobre este tema, y ofrezco unas disculpas si en algún momento esta grabación se vio interrumpida por sonidos externos del medio.